Si vamos atrás y la buscamos, ¿no es cierto? Se refiere a este de acá, ¿no ve? Todo lo que simplemente he hecho es copiarlo de una vez aquí, ¿no? Como indica el problema. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial. Ahora, como han debido ir ya dándose cuenta, la gran mayoría de estos problemas se resuelven con separación de variables o con la transformada de Laplace. Para no complicar mucho la existencia, estamos usando simplemente separación de variables. Y bueno, es que es más, pienso que es más sencillo de acordarse eso porque básicamente es cálculo uno, ¿no? Es recordarse cómo integrar y tienen sus tablitas de integración. No tendría que ser mucho problema. Entonces, después de que resolvemos esto, hay que utilizar el método de Euler para resolver esta ecuación de manera numérica, ¿no? Y también hay que resolver de manera numérica la ecuación de la velocidad. Y eso hay que hacer en los primeros 10 segundos. Nos da estos parámetros, ¿no? La masa se hizo en el ejemplo 1, 2, que es lo que nos indica, ¿no? En el problema. En el problema nos indica, vamos a ver, eh, tal como está en el ejemplo 1, 2. En el ejemplo 1, 2 es un paso de 2 segundos, una masa de 68.1 kilogramos y un coeficiente de resistencia de 12.5 kilogramos metro. Kilogramos metros, ¿no? Las unidades de C, chicos. Eso es importante. No sé por qué no he anotado. Mira, yo hubiera puesto 0 si esto hubiera sido mi examen. Um, ¿Dónde está, pues? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Alguien se acuerda? Sí, kilogramos segundo. Ya, entonces kilogramos segundo. Eso hay que... Mucha, ahorita mismo la regla, se me va a olvidar. Um, Estamos en el ejemplo. Este es el paracaidista. Este es el 1.15, el que hemos hecho el jueves. Y aquí estamos. Ah, le había puesto las unidades aquí, pero es kilogramos segundo. Ya, ahora sí, estamos tranquilos. Okay. Listo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería lo recomendable? Si más nos recuerdan, esta ecuación ya la hemos integrado, ¿no es cierto? En el problema del paracaidista y hemos encontrado una función analítica para esto. ¿No ve? En el mismo libro te da la solución analítica que es justamente esto. ¿No ve? Entonces, esta es la solución analítica, ¿no ve? Para calcular los valores de velocidad. Entonces, vamos a concentrarnos en esta, ¿no? Y vamos. Pues. Entonces, una vez que ya tengamos hay cuatro cosas que hay que calcular, ¿no es cierto? Posición y velocidad, pero por la solución analítica y el método numérico. Entonces vamos a tener cuatro valores que tenemos que calcular aquí, ¿no ve? Dos para la posición, numérico y analítico, y dos para la velocidad, numérico y analítico. Entonces son cuatro curvas las que tenemos que dibujar en este problema. ¿Ya? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos agarrar y aplicar separación de variables, ¿no es cierto? He agarrado, he multiplicado esto por esto, he pasado el dt a este lado y me ha quedado dx y todo esto dt, ¿no ve? Este término, que es la gravedad masa sobre el coeficiente de arrastre, es una constante, ¿no? Por eso sale de la integral y me queda todo esto que está en el paréntesis. Aquí sería bueno que tenga paréntesis, ¿no? Pucha, qué desastre. Vamos a ponerle paréntesis justamente para que no nos
chiporrocheamos. A ver. Aquí estamos. Ay, no. Este es el siguiente ejercicio. Aquí estamos. ¿Este es? No. ¿Este es? No. Ya, lo arreglo después. Ahí me tiene ese recuerdo, pero ya. Entonces acá es todo esto que tendría que estar en paréntesis, ¿no? O sea, la integral de 1 menos e a la menos c sobre m por t, todo esto tengo que integrar, ¿no es cierto? Entonces, agarro, integro y tengo este resultado. Si van en sus tablas de integrales, ¿cómo se integra esta función? La integral de e a alguna cosa, por decir, e a la x de x es e a la x, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esta integral, ¿no? Porque la integral se va a repartir, la integral de 1 va a ser t por gmc va a ser gmct, que es esto de aquí, ¿no ve? Y la integral de esto va a ser todo esto de acá, porque hacemos un cambio de variables, ¿no es cierto? Y esto de aquí sale de lo que es la condición. Este es el valor de la constante, ¿no es cierto? A ver, vamos a recordarnos un poquito esto, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es repartido, ¿no ve? Entonces tenía 1 de t menos e a la menos c sobre m. Prometo conseguirme una tabla digitalizadora ya, chicos. Están muy caras, por eso no me compro todo. Y eventualmente ya vamos a volver a la pizarra, ¿no? Entonces, no. Ya. Entonces, todo esto está multiplicado por GMC, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la integral de 1? Aquí la integral de la constante. Esto es t nomás, ¿lo ve? Y la integral de esto, ¿qué va a ser? Va a ser menos mc e a la menos c sobre m por t. Y acá va a haber una constante, ¿no? Como todo integral indefinido. Entonces agarro y multiplico, ¿y qué voy a tener? Voy a tener gmt sobre c menos g m por m cuadrado, c por c cuadrado, e a la menos c m t no es c, ¿no es cierto? Aquí adelante esto es x en función de t igual. ¿Cómo determino este c? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo tendría que ser para hallar el valor de c aquí? Para que pase de ser una integral indefinida a una integral definida. ¿Qué me da el problema para resolver eso? Reemplazando las condiciones, Inge. Esta de acá, ¿no? Sí. Que la posición en el tiempo 0 es 0. Entonces hago eso, ¿no? La posición es 0, ¿no? Cuando el tiempo es 0. Entonces voy a tener esto. Aquí 0 más c. Esto va a ser 0, ¿no ve? Este término va a ser 1, ¿no ve? Entonces esto va a pasar a sumar y voy a tener que c es g m cuadrado sobre c cuadrado.
Entonces, de ahí es que sale este último término m integrando, que es la constante, ¿no ve? Entonces, esta expresión es la solución analítica que me pide el problema, ¿ya? Luego, aquí un poquito lo he factorizado, inclusive podría haberlo factorizado más, ¿no? Pero como vamos a resolver numéricamente, esta es una forma bonita de ponerlo para eso. Luego, para el inciso B, ¿qué tenemos? Tenemos esta que es la expresión para la velocidad, ¿no? La resuelvo numéricamente, recordamos esta expresión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿De dónde ha aparecido eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo he llegado de aquí a aquí? Hemos visto en el ejemplo del paracaidista, ¿no es cierto? Db de t a qué es igual. Aquí, esto es b. Voy a usar final, ¿ya? Porque me da flojera escribir, pero en realidad es i más 1 e i, ¿no? Ya voy a escribir más. I más 1 menos bi. Aquí t. I más 1 menos t i, ¿no es cierto? Y esto es igual a g menos c sobre m por b. Entonces, despejo pues bi más 1 y tengo esto, ¿no? Esta expresión de acá. Luego, de esto, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué es la velocidad para mí? La velocidad es esta expresión de acá que acabo de obtener, ¿no es cierto? Entonces, agarro y hago lo mismo. Dx sobre la derivada de x respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Para la solución numérica esto va a ser igual a x i más 1 menos x sub i entre t i más 1 menos t sub i, ¿no es cierto? Y esto a su vez va a ser igual a todo este chorizo de acá, como está acá, ¿no ve? Entonces de acá despejo esto que me interesa y va a ser igual a todo este chorizo, ¿de acuerdo? Entonces esto agarro y aquí está en R y obtengo mis 4 curvitas. Pero porque son buena onda, vamos a hacerlo ¿en qué lo hacemos? Vamos a hacerlo en Excel. Entonces, ¿qué voy a tener acá para resolver en Excel? Voy a tener la masa, voy a tener el coeficiente de resistencia, voy a tener la gravedad, ¿no es cierto? Esto es 68.1, 12.5, 981, ¿no es cierto? Pero, ¿qué variables voy a tener? Voy a tener el tiempo, voy a tener mi velocidad numérica, posición numérica, voy a tener mi velocidad analítica. Bueno, aquí es fácil, simplemente poner así, x numérico, velocidad numérica, x numérica, velocidad analítica, posición analítica, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice el problema? ¿Cuál es el tamaño de paso aquí? ¿Qué tenemos que usar? En el ejemplo 2 que hacen, en el 1-2. Tamaño de paso de 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces aquí el paso va a ser igual a 2. Esto es kilogramos segundo. Este es metro segundo al cuadrado. Esto es segundos. Por favor, no se olviden poner las unidades. Si no tiene unidades, chao. Somos ingenieros por ellas, entonces actuemos como tal, ¿no ve?
Y listo. Entonces, como es tamaño de paso, tenemos que usar esto más 2 segundos. Ya saben, aprieto F4 y hago que este valor nunca se mueva. Entonces agarro hasta 10 segundos, que es lo que me pide el programa, ¿no ve? Luego, ¿a qué va a ser igual la velocidad numérica? A ver. ¿A qué es igual la velocidad numérica aquí? ¿Qué tengo de datos en este problema? Que la posición es cero cuando el tiempo es cero, ¿no ve? Y en el problema 2, para t0, la velocidad también es cero, ¿no es cierto? Entonces este también es cero. Entonces, ¿qué pasa? Para el siguiente paso, es decir, para t igual a 2, ¿a qué va a ser igual? Aquí estamos. La velocidad en 2, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad al principio de mi intervalo. No se olviden cómo funciona esto. Siempre tenemos que pensar en términos de intervalo. ¿No ven? Aquí estoy, t igual a 0. Y voy a calcular para t igual 2 segundos. ¿No es cierto? Entonces, aquí que tengo, que mi posición es 0, mi velocidad es 0. Y me interesa calcular acá y acá. Y para calcular estos dos, voy a usar estas dos expresiones, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad en 2, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad en 0, al inicio de mi intervalo. Si mi intervalo fuera 1 segundo, ¿lo ve? Entonces aquí sería B1, ¿no es cierto? Por eso hay que prestar atención al tamaño del paso, por eso aquí lo he anotado. ¿Lo ve? Esto me va a definir cómo es que voy a entender estas ecuaciones. Entonces, va a ser velocidad 0 más, paréntesis, la gravedad, menos C sobre M, por la velocidad en 0, por el tiempo al final de mi intervalo, 2, menos el tiempo al inicio de mi intervalo, 0. Lo mismo para la posición. La posición en 2, ¿a qué va a ser igual? La posición al inicio de mi intervalo. La posición en 0, más, corchete, la velocidad al inicio de mi intervalo, que es la velocidad en 0, más, paréntesis, la gravedad, no sé, sobre m, por la velocidad en 0, por 2 menos 0. Y todo esto por 2 menos 0. Entonces, de esa forma, estas ecuaciones las tenemos que poner en el Excel, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? La velocidad al inicio de mi intervalo, estoy acá. Entonces va a ser 0. Más, paréntesis, la gravedad. Voy a poner con F4 para que no se mueva. Menos C entre M. C, F4, entre M, F4. ¿Por qué estoy apretando F4? Porque quiero que esos valores no cambien, ¿no es cierto? Que sean fijos. Por, ¿qué me dice? La velocidad al inicio del intervalo. 0. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Todo esto multiplicado por el tiempo al final de mi intervalo menos el tiempo al inicio del intervalo. ¿Por qué no estoy apretando F4 aquí? Porque tanto el tiempo como la velocidad van a ir cambiando con cada iteración, ¿no es cierto? Para calcular la velocidad en 4, la velocidad al inicio de mi intervalo va a ser la velocidad en 2, ¿no es cierto? Es decir, para el siguiente intervalo, estoy acá, ¿no ve?
Entonces aquí va a ser la posición en 0, velocidad en 0, posición en 2, que ya he calculado, velocidad en 2. ¿Y cómo voy a calcular la posición en 4? Y la velocidad en 4. Básicamente voy a agarrar, vamos a hacer crecer un poquito más esto. La velocidad en 4, ¿qué va a ser igual? A la velocidad en 2, ¿no? Al inicio de mi intervalo, más, paréntesis, la gravedad, menos c sobre m, la velocidad en 2, por el tiempo al final de mi intervalo, 4, menos el tiempo al inicio del intervalo, 2. Entonces, todo eso es mi velocidad en 4. Y la posición en 4, ¿qué va a ser igual? Lo mismo, ¿no? Vamos acá. La posición al inicio de mi intervalo, que va a ser la posición en 2, más corchete. La velocidad al inicio de mi intervalo, velocidad en 2, más gravedad, menos c sobre m. La velocidad al inicio de mi intervalo, 2, por el tiempo al final de mi intervalo menos el tiempo al inicio de mi intervalo. Cierro corchetes. Tiempo al final de mi intervalo menos tiempo al inicio del intervalo. Entonces, ¿qué estoy notando? Que estos valores, ¿no? Van cambiando. Por eso en el Excel no estoy poniendo F4 ahí, ¿no? Porque esas son mis variables. Entonces agarro y tengo todos los valores de mi velocidad. Por convención, chicos, vamos a usar 4 decimales, ¿ya? Ahí está. Luego, lo mismo para la posición. Para la posición inicial, más, como no hay corchetes, usamos paréntesis. Paréntesis. Velocidad al inicio del intervalo, 0. Más, paréntesis. Gravedad, 4, no me interesa que cambie. Menos, coeficiente de resistencia, F4. Dividido entre la masa, 4. Por la velocidad al inicio. ¿Lo ven? Cierro paréntesis. Por, abro paréntesis. El tiempo al final de mi intervalo, 2 menos el tiempo al inicio del intervalo, 0. Cierro paréntesis, ese es el corchete, por tiempo al final del intervalo menos tiempo al inicio del intervalo. Listo. Tengo todos mis valores. Ahora, ¿cuál es la velocidad analítica? Para eso vamos atrás un poquito. Esta es la expresión para mi velocidad analítica. ¿No es cierto? Entonces tengo que decir qué es esto. Es G por M entre C. Por, paréntesis, 1 menos, exponente, menos C entre M por T aquí, directamente, ¿no? Y listo. Lo mismo hacemos para la posición. La posición es un poquito más larga, ¿no es cierto? La posición es todo este chenco que hemos calculado hace rato. Eso. Entonces, empecemos. G por M entre C por T menos G por M al cuadrado
pueden poner m al cuadrado, simplemente es m por m, ¿no es cierto? Divido entre, aquí voy a usar paréntesis para hacer así, c al cuadrado. Todo esto, ¿por qué? Por paréntesis, 1 menos exponente menos c entre m por t. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Listo. Entonces agarro y ahora puedo insertar mis grafiquitos. Selecciono los datos, añado una, ¿qué se va a llamar este? Se va a llamar la velocidad numérica. Los valores de x es esto. Y los valores de la velocidad son estos. Luego voy a añadir la posición numérica. Los valores de x es el tiempo. Y los valores de y son las posiciones. Luego voy a añadir la velocidad analítica. Valores de x es el tiempo. Los valores de y son estos acá. La posición. Valores del tiempo. Y los valores de la posición. Ahora, aquí vamos a hacer un truco, chicos. No es necesario, pero algún rato les puede ser útil. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar, creo que es aquí, cambiar, no sé si leen, dice cambiar tipo de gráfico, ¿no es cierto? Hago clic aquí. Aquí abajo hay la opción combo. Hago combo y busco uno que me muestre líneas. Este parece bueno. O el primero, bueno, también no importa al final. Porque aquí lo que pueden hacer es poner que todos sean línea. Y decir, ¿qué cosa? Quiero que la posición esté en el eje secundario. Entonces va a generarme un eje a la derecha. Entonces de esa manera tengo esto. Y aquí puedo añadir el eje vertical, el principal horizontal y el secundario vertical. Entonces, ¿qué he dicho aquí? Estos son mis posiciones en metros. Este es el tiempo en segundos. Esta es la velocidad en metros sobre segundo. Ahora acá también tal vez sea útil añadir una leyenda. Entonces, esta leyenda la voy a poner abajo para que sepa cuál es cuál. Y listo. Es más, y ahí ya termina, ahí está bien. Más refinamientos es que, bueno, se ve feo así, vamos a poner así. Este de acá también. Listo. Ya hemos contestado todos los incisos, chicos. Lo mismo podemos hacer en R. Eso también les voy a enviar hoy día. Pueden generar este gráfico. No es necesario que hagan todo ese chorizo, simplemente es para hacerlo bonito. Con que lleguen a dibujar las curvas en uno solo sin necesidad de hacer dos ejes, ya está bien. Ya, o sea, no se van a traumar. Eso vamos a hacer. Vamos a guardar acá. Este es el 3, 1, 18,
Punto R. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, colegas. ¿Está claro lo que hemos hecho? ¿Mm? ¿O hay alguna duda? Inge, Dime. si quisiéramos hacer en Octave, sería igual, más o menos similar que R, ¿verdad? Vale, bastante parecido, estimado. Por eso es bueno que empiece. Por eso estamos siguiendo con calma. Quiero que hurgueteen. Quiero que ustedes puedan reproducir estos ejercicios, ¿ya? Por eso también tienen la práctica. Ahora, lo que vamos a hacer, no se olviden, me envían un correo hoy día. Les voy a enviar esto también, estos archivos que estoy guardando, para que tú puedas hacer correr, ¿no? ¿Ve? Hasta que te salga igualito. ¿Ya? Vas a hacerlo correr en Octave, en Python, lo que tú quieras. Pero ya tienes las respuestas. Está ¿Está bien, bien? Inge, gracias. Ya, chicos. Entonces, vamos. A ver, un poquito pensaremos. ¿Cómo podemos resolver? Dice. eh, este es el último. Para que no digan que les dejo los más difíciles a ustedes. Porque ya me han escrito algunos llorando de la práctica. Conmigo vamos a resolver este. ¿Qué dice? Además de su aplicación en fluidos, el principio de Arquímedes ha resultado útil en la geología cuando se aplica a los sólidos en la corteza terrestre. La figura P126 ilustra un caso así, en donde una montaña cónica más ligera de granito flota, entre comillas, sobre una capa más densa de basalto en la superficie de la Tierra. Observe que la parte del cono que está debajo de la superficie se denomina frecuentemente frustum. Desarrolle su balance de fuerzas de estado de equilibrio para este caso en términos de los siguientes parámetros: densidad del basalto, densidad del granito, el radio de la base del cono R y la altura por encima de la superficie de la Tierra H1 y por debajo de dicha superficie H2. Entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí hay que ser sumatorio de fuerzas. ¿Ya? Entonces, intenten hacer esto, chicos. Apliquen su sumita de fuerzas. Y si los que están aquí, las 13 personas quieren, lo pueden revisar conmigo mañana a la misma hora. Prometo conectarme a las 6 en punto. ¿Les parece? ¿Es un buen plan? Sí, Inge. Ya, mañana nos conectamos a las 6, vamos a revisar este problema, pero intenten, por favor. Escríbame el correo, les voy a mandar los códigos del 18 para que hagan en Octave, en Python, hagan que funcione. Asegúrense de que pueden sacar los resultados, de que están entendiendo cómo usar las funciones, porque eso mismo van a usar en sus exámenes. No pueden estar ahí viendo cómo se hace ahora. ¿No? Elijan una de las plataformas en la que más cómodos se sientan y perfeccionense en eso. Yo les recomiendo Octave, pero si no quieren gastar mucho tiempo, pueden usar el Excel. Han visto cómo hemos usado Excel. Solo que para ciertos casos, si digamos acá tenía que usar un tamaño de paso de 0,01, ahí estoy frito, ¿no? Para llegar a 10 segundos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estirar todo esto hasta el final del universo, ¿no? A ver, ya estoy. No, miren, recién estoy en un segundo. Entonces, ese es el problema con el Excel. A ver ciertos problemas en que ya no es práctico. Bueno, ya también ya me he pasado, ¿no? Pero, bueno, les dejo a ustedes la decisión. No lo vean como una molestia, lo vean como una inversión buena de su tiempo, que vayan practicando algún lenguaje, chicos. Eso les va a ayudar también, si es que deciden algún rato hacer tesis, o etcétera, ¿no? Hasta aquí nomás. Y listo, ¿no?
Esto también, ¿ves? Todo hay que mover. Es un desastre por eso el Excel para cuando el programa ya se pone un poquito más complicado. En teoría, ¿qué tendría que pasar ahora que usa un tamaño de paso más chiquito? Mi error tendría que disminuir, ¿no? Ahora veremos. Sí. Son prácticamente indistinguibles las dos curvas, ¿no? ¿No les parece? O distinguen una de otra, ya no. Vamos a remover la grilla. Son realmente indistinguibles una de otra, ¿no, chicos? Bueno, entonces aquí ya podríamos inclusive estimar nuestro error, ¿no? Nos vamos al último. Entonces, este es el numérico y este es el analítico, ¿no ve? ¿Cómo estimamos el error? ¿Se acuerda? Es el numérico, es el analítico, dividido entre el analítico. Y esto es en porcentaje. 0,03, una belleza, ¿no? Un error muy chiquito. Y lo mismo calculamos con la posición. Esto en porcentaje. Mejora más rápido en la velocidad que en la posición, ¿no? Pero en fin. Ya, Holmes. Nos veremos mañana a las 6, ¿ya? Y vamos a resolver ese 26. Pero intenten ustedes, intenten reproducir eso también, ¿ya? Con el Octave, con el Python. Intenten hacer. Si realmente no pueden, me avisan y mañana lo hacemos en Octave también. ¿Les parece? ¿Les parece un buen plan? Sí, Sí. Inge. Ya, ahí lo dejaremos, chicos. Nos vemos mañana. Tengan buena noche. Hasta luego, Inge, gracias. Nos vemos, chicos.